Antes de abandonar este mundo, el Papa Francisco compartió algo que jamás debería haberse perdido en el eco del olvido. Una revelación silenciada durante décadas. Un secreto tan profundo, tan inquietante, que la Iglesia, en su prudencia o en su temor, prefirió ocultarlo bajo el polvo de medio siglo de silencio. ¿Por qué? ¿Por qué esconder algo que nacía del cielo? Porque su contenido tenía el poder de estremecer el alma de la humanidad, de cuestionar las certezas más arraigadas, de abrir heridas que tal vez nunca cicatrizarían. Intentaron, una y otra vez, sepultarlo bajo las ruinas del tiempo, envolverlo en el manto do esquecimiento. Pero llegó el momento en que ninguna fuerza humana pudo sostener el velo. Fue el propio Papa Francisco quien, con una voz suave, pausada, cargada de fe y de una serenidad que solo poseen aquellos que han visto el rostro del misterio, lo reveló. Poco antes de partir, pronunció palabras que quedarían suspendidas en el aire, como un susurro eterno. Habló del tercer secreto de Fátima, una mensaje recibida por 3 crianzas, mas destinada ao corazón de todo o mundo. Si alguna vez te has preguntado qué era aquello que la Iglesia temía, lo que creía que aún no estábamos listos para escuchar, que era tan abrumador que preferían guardar en cofres cerrados, quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves todo lo que te rodea. Todo lo que creías entender sobre el bien, el mal y el fin de los tiempos. En un rincón apacible de Portugal, llamado Fátima, algo absolutamente fuera de lo común, ocurrió en 1917. 3 pequeños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban su rebaño con la inocencia propia de los puros de corazón. Era el 13 de mayo. Bajo un cielo cubierto de un misterio que casi podía respirarse, una mujer descendió hasta ellos, vestida de blanco, más resplandeciente que el mismo sol. Era la Virgen María, portando un mensaje urgente para toda la humanidad. A partir de aquel instante, sus vidas jamás volverían a ser las mismas, y, sin saberlo, sus almas quedaban marcadas para la eternidad. Lo que la Virgen compartió con ellos se transformaría en uno de los más grandes misterios de la historia contemporánea de la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Durante los meses que siguieron, la Señora del Cielo volvió a aparecerse el día 13 de cada mes, hasta octubre de aquel mismo año. Se presentaba siempre envuelta en una luz que parecía no pertenecer a este mundo. Sus mensajes eran claros, y al mismo tiempo llenos de una gravedad que solo el corazón sencillo de un niño podía soportar. ¿Por qué confiar a 3 pequeños pastores un mensaje tan trascendental? Quizás porque son los corazones humildes los que mejor entienden y acogen las verdades que vienen de lo alto. Desde la primera aparición, las advertencias fueron duras. Se hablaba de guerras, de sufrimiento, de la humanidad apartándose del camino de Dios. Pero también había en sus palabras un llamado a la esperanza, a la conversión y a la infinita misericordia divina. Sin embargo, no todo lo revelado en aquellas visiones fue compartido con el mundo en ese tiempo. Una parte, la más perturbadora, fue cuidadosamente resguardada, guardada para un tiempo en que los corazones estuvieran preparados para recibirla, o tal vez para un tiempo en que ya fuera imposible seguir ocultándola. Una parte de aquel mensaje quedó envuelta en el más denso de los silencios durante años, protegida por un muro de secreto y rodeada de infinitas conjeturas. Durante las primeras apariciones, la Virgen reveló lo que hoy conocemos como el primer y el segundo secreto de Fátima. En el primero, las 3 pequeñas almas fueron llevadas a una visión aterradora del infierno. Vieron, con los ojos estremecidos de la inocencia, almas sumergidas en llamas abrasadoras, rodeadas de demonios, sufriendo de un modo indescriptible. La imagen fue tan desgarradora que Francisco y Jacinta, aún siendo niños, decidieron consagrar su breve existencia a la oración y al sacrificio, buscando la salvación de los pecadores perdidos. Lucía, que viviría muchos años más que ellos, confesó con dolor que los gritos desgarradores que escuchó en aquella visión la acompañaron como un eco interminable durante toda su vida. El mensaje era directo y demoledor. El pecado tiene consecuencias eternas.
y la humanidad, perdida en su orgullo y ceguera, debía regresar urgentemente al regazo de Dios. El segundo secreto contenía una advertencia profética sobre los tiempos venideros. La Virgen anunció que si el mundo no se arrepentía, si no volvía a la senda del bien, una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial asolaría la tierra. Sus palabras, cargadas de verdad y dolor, se cumplieron trágicamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ella también suplicó la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Una súplica que, de haber sido escuchada a tiempo, podría haber evitado la expansión del comunismo, una ideología que, como una sombra fría, provocaría la persecución de cristianos y arrancaría de innumerables corazones la verdadera fe. Estos dos secretos, ya de por sí, pesaban como un fardo insoportable sobre los hombros del mundo. Pero fue el tercer secreto el que sembró el mayor temor, la mayor controversia y los debates más intensos. Según múltiples testimonios, el tercer secreto fue confiado al Vaticano con la instrucción de hacerlo público en 1960. Pero cuando llegó ese año, el silencio continuó. El Vaticano, con voz oficial, declaró que el mundo no estaba preparado para entender plenamente aquella revelación. Esa decisión, lejos de apaciguar las inquietudes, alimentó aún más las teorías. Algunos decían que el secreto hablaba del fin del mundo, otros que advertía de catástrofes globales. Y algunos incluso sugerían que se trataba de una crisis espiritual profunda dentro de la misma Iglesia. El silencio no apagó el temor. Solo lo alimentó. Voces valientes dentro del clero, como el arzobispo Carlo María Viganò y el cardenal Silvio Oddi, insinuaron que el contenido era tan perturbador, tan estremecedor, que podría hacer temblar la fe de muchos creyentes. Entonces, ¿qué verdad podía ser tan delicada, tan abrumadora, como para ser mantenida en secreto durante más de 5 décadas? Fue en este contexto de dudas y expectativas que el Papa Francisco, poco antes de rendirse a los brazos del Señor, iluminó finalmente el misterio. Con palabras sencillas, llenas de amor y de un dolor sereno, recordó al mundo que la mensaje de Fátima no era una reliquia del pasado. Era una llamada urgente para nosotros, hoy, ahora. Habló de un mundo que se aleja día tras día del amor de Dios, de una humanidad herida por la indiferencia, desgarrada por las guerras y ensordecida por la pérdida del sentido sagrado de la vida. En su último llamado, el Papa Francisco nos recordó que el verdadero milagro de Fátima es, y siempre será, la conversión del corazón. Cada palabra pronunciada por la Virgen sigue resonando con fuerza, un eco eterno, una invitación a volver al Evangelio, a rezar con fervor, a consagrar nuestras vidas al amor que nunca falla. El secreto que permaneció escondido durante tanto tiempo ya no se encuentra sellado en un sobre olvidado en los archivos del Vaticano. Está frente a nosotros, presente en la realidad que vivimos día tras día, esperando, pacientemente, nuestra respuesta. Con el paso de los años muchos comenzaron a preguntarse si ya estábamos siendo testigos silenciosos del cumplimiento de aquellas profecías. Y si la Iglesia, después de tanta espera, se estaba preparando finalmente para revelar toda la verdad oculta. La última aparición, ocurrida el 13 de octubre de 1917, no llegó sola. Fue acompañada por un prodigio celestial que dejó sin aliento a decenas de miles de personas, un signo milagroso que sellaría para siempre la veracidad de todo lo vivido en Fátima. Conocido como el Milagro del Sol. Aquel prodigio sucedió en un día que comenzó cubierto por una lluvia persistente. Delante de una multitud inmensa, más de 70,000 almas reunidas en un mismo clamor de esperanza. De repente, el sol pareció liberarse de su posición fija en el firmamento. Comenzó a girar sobre sí mismo con una fuerza indescriptible, emitiendo luces de colores que pintaban el cielo de tonalidades imposibles, descendiendo como si, en un gesto milagroso, buscara abrazar la tierra. Tanto creyentes como escépticos, hombres y mujeres de todas las edades, miraban con asombro reverente. Incluso los periódicos de la época, pese a su escepticismo inicial, no tuvieron más remedio que dar cuenta de los numerosos testimonios recogidos. La ciencia, silenciosa,
No supo explicar aquel fenómeno. Para muchos, aquella visión fue la prueba definitiva de que las apariciones eran auténticas. Una señal visible del cielo en la tierra. Pero lo que aún no se comprendía del todo era la profundidad espiritual de aquel suceso. No fue simplemente un espectáculo para impresionar los sentidos. Fue un grito urgente para despertar las almas adormecidas. La Virgen había anunciado que tiempos oscuros se acercaban, y sin embargo, a través de la fe, a través de una oración perseverante, la humanidad podría encontrar una luz capaz de disipar cualquier sombra. El Papa Francisco, en varias de sus meditaciones más íntimas, reflexionó sobre la infinita ternura del corazón de María, y volvió su mirada al mensaje de Fátima. No como un eco distante del pasado, sino como un clamor vivo, vibrante, que nos alcanza hoy, ahora mismo. Francisco no interpretaba aquellas advertencias como meras profecías de desgracia, sino como señales palpables de la misericordia divina. Un llamado urgente a despertar la conciencia, antes de que el tiempo se agotara. Hoy, más de un siglo después, ese llamado sigue resonando en los corazones abiertos. La mensaje de Fátima permanece como una encrucijada espiritual donde cada alma debe decidir su rumbo con madurez y responsabilidad. Pero el misterio persiste. ¿Qué contiene realmente el tercer secreto? ¿Será acaso un reflejo directo de las tribulaciones que vivimos en estos tiempos turbulentos? La historia de Fátima plantea una pregunta profunda que atraviesa los siglos. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad completa? Las revelaciones de Fátima no fueron cuentos piadosos destinados a reconfortar a los creyentes crédulos. Fueron campanas de advertencia tocadas directamente por el cielo. Fueron una oportunidad, un instante de gracia ofrecido antes de que las puertas de la misericordia se cierren para siempre. Y ese instante, querido oyente, está a punto de expirar. Hoy, más que nunca, somos llamados a volver nuestra atención al primer y al segundo secretos de Fátima. Ellos forman la base de un mensaje que, a pesar de los años, no ha perdido ni un ápice de urgencia. Revelados en 1917 a 3 pequeños pastores, esos secretos contenían verdades capaces de estremecer la conciencia adormecida del mundo moderno. El primer secreto abrió violentamente el velo que separa la tierra de la eternidad. Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron la desgarradora experiencia de contemplar el infierno. Ellos contemplaron un paisaje aterrador, un mar de fuego ardiente donde almas innumerables, consumidas por el tormento, eran perseguidas y laceradas por figuras demoníacas de horror indescriptible. Lucía, aún años después, afirmaría que esa visión quedó grabada a fuego en lo más profundo de su memoria. Jacinta, incapaz de contener el dolor, rompió en lágrimas. Desde ese instante, comenzó a ofrecer sacrificios diarios por los pecadores, movida por una compasión que sobrepasaba su corta edad. Francisco, más reservado, profundamente conmovido pero silencioso, encontró refugio en la oración contemplativa. Pasaba horas junto al sagrario, acompañando a Jesús escondido, pidiendo por la salvación de las almas. El mensaje era claro y contundente. El infierno no era una metáfora, ni un concepto simbólico para atemorizar. Era, y sigue siendo, una realidad espiritual, una consecuencia viva para quienes eligen apartarse del amor de Dios. La Virgen les suplicó que rezaran fervorosamente, que ofrecieran penitencia por los que andaban perdidos, y que portaran el rosario como un escudo infalible contra las fuerzas del mal. Este llamado no fue un susurro para las colinas solitarias de Fátima. Fue, y continúa siendo, un grito dirigido al mundo entero, un eco celestial resonando a través de los siglos. En una época donde la fe comenzaba a desmoronarse y la tibieza espiritual se extendía como una neblina venenosa, la humanidad se alejaba, paso a paso, del corazón de su Creador. El segundo secreto trajo consigo otra visión, una advertencia de convulsión mundial. La Virgen María alertó con tristeza que, si el mundo no se arrepentía y volvía su rostro hacia Dios, otra guerra aún más devastadora estallaría. Y su profecía se cumplió de manera aterradora. En 1939, el planeta entero fue arrastrado a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial.
Una herida profunda en la historia de la humanidad que dejó cicatrices imborrables. Pero el mensaje de María no se detenía allí. Ella habló de Rusia, una nación que sería el origen de una ideología que negaría la existencia de Dios, que intentaría extinguir la llama de la fe en los corazones humanos. Suplicó. Pidió la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Advirtió que, si no se realizaba este acto, el comunismo se expandiría como una mancha venenosa, destruyendo valores, cercenando libertades religiosas y ultrajando la dignidad más profunda de la persona humana. La historia, como testigo silencioso, corroboró esta advertencia divina. El comunismo se extendió, infiltrándose en naciones, sofocando iglesias, sembrando miedo y desolación donde quiera que se implantaba. Durante décadas, la Iglesia discutió internamente si la consagración había sido realizada de acuerdo con las instrucciones precisas de María. En 1942, el Papa Pío XII llevó a cabo un acto de consagración. Sin embargo, algunos consideraron que no cumplió completamente con el pedido celestial, ya que no contó con la participación unificada de todos los obispos del mundo. Fue recién en 1984, en medio de tensiones internacionales estremecedoras, que el Papa Juan Pablo II realizó un solemne acto de consagración mundial. Y poco tiempo después, los pilares del régimen soviético comenzaron a desmoronarse, hasta que finalmente, el muro de Berlín cayó en 1989. Cada acontecimiento parecía susurrar discretamente que la promesa de la Virgen se iba cumpliendo. La gravedad de estos dos primeros secretos no solo marcó un antes y un después en la historia contemporánea, sino que dejó una advertencia permanente grabada en las fibras más sensibles del alma humana. Los secretos ya no pueden ser ignorados. El cielo habló con claridad, pero la humanidad, en su sordera orgullosa, se negó a escuchar. Muchos desde entonces han descartado aquellas visiones como simples leyendas o mitos piadosos. Pero la historia no miente. Estas tres almas inocentes y sin instrucción predijeron acontecimientos que desbordaban toda comprensión humana. ¿Puede tal visión ser explicada de otra forma, que no sea reconociendo una intervención divina? Es difícil, imposible para quien observa con honestidad, porque el hilo conductor de estos mensajes no era político, ni cultural, ni ideológico. Era profundamente espiritual. María no vino para dar lecciones de geopolítica. Vino como madre, a suplicar la reconciliación de sus hijos con el Dios vivo. Señaló tres caminos luminosos para evitar el abismo: la oración, especialmente el rezo diario del rosario, la devoción a su inmaculado corazón y la penitencia sincera. El corazón del mensaje de Fátima nunca fue el miedo. Fue, y sigue siendo, la esperanza. La salvación de las almas no depende de un destino ciego. Depende de nuestra respuesta libre y consciente. Ese llamado todavía resuena en cada corazón que quiera oír. Vive con atención, actúa con amor, ora con fe. Y aunque la tercera parte del secreto de Fátima siga envuelta en misterio, una pregunta crece como un clamor imparable. ¿Estaremos preparados para cuando toda la verdad se manifieste? Cuando la Iglesia decidió, en 1960, no revelar completamente el contenido del tercer secreto, no solo surgieron interrogantes. Se desató una oleada de conjeturas, sospechas y debates que, hasta hoy, no se ha disipado del todo. En reuniones discretas y conversaciones cargadas de ansiedad, muchos dentro y fuera de la Iglesia se preguntaban: ¿qué podría ser tan perturbador como para ser ocultado a los fieles? Algunos pensaban que el Vaticano temía provocar un pánico generalizado. Otros, más audaces, sospechaban que el núcleo del mensaje no hablaba de catástrofes externas, sino de una tempestad de fe, una crisis que sacudiría las entrañas mismas de la Iglesia. Las respuestas ambiguas, las palabras a medias de algunos obispos y sacerdotes, no hicieron más que intensificar el misterio. Y sin embargo, en medio de todas esas dudas, el llamado a la oración, a la conversión, a la penitencia, seguía brillando, como una lámpara encendida en la noche más oscura. El Papa Francisco, sensible a los tiempos y a los silencios del alma, meditó en más de una ocasión sobre la naturaleza de los secretos dentro de la Iglesia. Para él, no eran acertijos destinados a alimentar la curiosidad humana,
sino momentos de profunda resonancia espiritual, instantes donde el peso de la verdad toca el corazón. Más allá de cualquier época o circunstancia, el misterio de Fátima, según su visión, no era una profecía congelada en el tiempo, era también un espejo vivo, reflejando nuestras luchas interiores, nuestras decisiones más íntimas. Y hablaba de la necesidad del silencio, no como un refugio del miedo, sino como un santuario sagrado donde el discernimiento puede respirar. Décadas atrás, la hermana Lucía, obedeciendo a la solicitud que pesaba sobre ella como un mandato divino, plasmó en el papel su angustia, su testimonio y su carga espiritual. Ese documento, sellado con la solemnidad del cielo, llegó finalmente al Vaticano. Con una indicación precisa y clara. Debía ser hecho público en el año 1960. Pero cuando ese año llegó, el silencio reinó. La sorpresa, el desconcierto y la especulación se desataron. ¿Por qué ocultar algo que supuestamente venía del cielo? ¿Acaso podía existir una revelación más temible que las guerras, las persecuciones o la sangre derramada? A lo largo del siglo XX, ante la falta de claridad sobre el tercer secreto, surgieron todo tipo de teorías. Algunos hablaban de un desastre global, una catástrofe que envolvería a toda la humanidad. Otros, más agudos, vislumbraban una ruptura interna, un desgarramiento en la propia alma de la Iglesia. Finalmente, en el año 2000, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, el Vaticano publicó una versión del secreto. Lo que se reveló fue una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco, caminando con dificultad entre ruinas, rezando por las almas, hasta caer finalmente bajo el fuego de los soldados. Muchos interpretaron esta imagen como una referencia directa al atentado sufrido por el Papa en 1981, un atentado que él mismo, con humildad, atribuyó a la mano protectora de la Virgen de Fátima. En gratitud, consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Pero aún así, la inquietud no se disipó del todo. Aquella visión, aunque profundamente conmovedora, parecía incompleta. Los símbolos eran perturbadores, pero quedaron sin explicación plena. Teólogos, sacerdotes y fieles de corazón atento comenzaron a preguntarse: ¿habría algo más que no fue revelado? Voces como la del padre Malachi Martin, ya fallecido, afirmaron con decisión que aún quedaba una parte no divulgada, una advertencia sobre un colapso espiritual que comenzaría desde las alturas mismas de la Iglesia. Otros sugerían que el secreto hablaba de un mundo moderno que perdería su sentido de verdad. Un mundo arrasado por el relativismo, donde la llama de la fe auténtica vacilaría, acosada por los vientos del tiempo. La propia hermana Lucía, en sus escritos posteriores, dejó entrever que la amenaza más grave no era una guerra material, ni siquiera un desastre natural. El verdadero peligro era el pecado, la tibieza de las almas, el alejamiento silencioso pero mortal de Dios. Para Lucía, la gran batalla anunciada en Fátima no era una guerra entre naciones, era una guerra del corazón. La Virgen no vino para sembrar terror, vino como madre, a llamar a sus hijos a la fidelidad verdadera. Pidió el rosario diario, el sacrificio ofrecido con amor, la consagración sincera de vidas entregadas a la gracia, y advirtió sin rodeos: sin una conversión real, sin un cambio profundo del corazón, el mundo amargamente cosecharía el fruto de sus decisiones. El Papa Francisco, con una devoción mariana visible en cada paso de su pontificado, ha hecho eco constante de estos llamados. Ha hablado repetidamente del peligro de una iglesia atrapada en la mundanidad, de una fe que se convierte en un rito vacío, olvidando el fuego vivo del Espíritu. En 2017, al cumplirse el centenario de las apariciones de Fátima, Francisco no dudó. Se puso humildemente bajo el manto de María, confiando todo su pontificado a su protección maternal. No lo hizo como una figura de poder, sino como un peregrino, un hijo perdido que busca luz en medio de una noche oscura. Para aquellos que observan atentamente los signos de los tiempos, las palabras de Francisco suenan como una confirmación, pero la pregunta sigue latente. ¿Lo que se mostró en el año 2000 es toda la verdad?
¿O aún queda una parte dormida en los archivos de Roma, esperando su hora? Algunos sostienen que la Iglesia ha preferido esperar el momento oportuno, protegiendo a los fieles del pánico. Otros creen que el secreto ya ha sido revelado, y que estamos, sin saberlo, viviendo su cumplimiento. Lo que resulta indiscutible es esto. El tercer secreto de Fátima no es simplemente un documento polvoriento escondido en el Vaticano. Es un llamado espiritual. Una advertencia envuelta en amor. La Virgen no vino a asustar, vino a invitar. Su mensaje, como el Evangelio mismo, no nace del juicio, sino de la misericordia infinita. Nos pide elegir, despertar de la indiferencia, salir de la tibieza, regresar al corazón vivo de Cristo, más allá de que haya o no revelaciones aún ocultas. Quizás la verdadera pregunta sea esta: ¿nuestros corazones están listos para recibir lo que el cielo ya está susurrando? Fue Francisco quien, paso a paso, ha preparado el terreno para una revelación largamente velada en el corazón de la Iglesia. Durante sus años como obispo de Roma, insistió con fuerza en un tema que atraviesa todo su pontificado. El silencio de la indiferencia debe terminar. Un mundo en crisis no puede sostenerse sobre una fe tibia. Hijo de un inmigrante ferroviario, Francisco ha alzado su voz con rara claridad, denunciando los efectos corrosivos del materialismo, advirtiendo sobre la expansión helada de la apatía global, lamentando el debilitamiento de los valores cristianos en una sociedad seducida por el secularismo. Sin miedo, señaló lo que considera uno de los mayores desafíos para la Iglesia, una erosión espiritual que no viene desde afuera, sino desde dentro. La fe de muchos vacila, no en tierras lejanas, sino en los propios muros de los templos. Para algunos, estos avisos resuenan como ecos directos de aquel gran misterio que ha conmovido generaciones. El tercer secreto de Fátima. Estudiosos y creyentes llevan décadas relacionando la idea de una gran apostasía, un colapso interno de la fe, incluso entre el clero, con la visión revelada a los pequeños pastores en Portugal. Según esta interpretación, el peligro no reside solo en la incredulidad abierta, sino en el engaño sutil. Líderes que pierden el rumbo, verdades que se disfrazan de comodidad, un evangelio predicado solo de forma externa, pero sin fuego interior. Más de una vez, las palabras de Francisco rozaron el borde mismo de la profecía. En una homilía, advirtió sobre los crecientes esfuerzos del maligno para separar a los pastores de sus rebaños. En otra, alertó contra una forma de cristianismo vacío de Cristo, donde la tradición se conserva sin vida, el rito persiste sin conversión, y el altar se llena de gestos, pero no de amor. Estas reflexiones resonaron profundamente, especialmente entre aquellos que ven en las apariciones de la Virgen María un llamado divino a la vigilancia del corazón. Las tribulaciones que ella anunció parecen, para muchos, dejar de ser profecías lejanas, para convertirse en una realidad que ya se infiltra en la vida moderna de la Iglesia. Las imágenes de un papa sufriente, de obispos y fieles enfrentando persecuciones e incluso la muerte, ya no se sienten como símbolos remotos. Parecen ser el aliento de algo que ya está entre nosotros. Sin embargo, persiste una voz entre sombras. ¿El núcleo del mensaje fue verdaderamente revelado? ¿O permanece aún velado, retenido por prudencia o por temor? La publicación oficial del año 2000, sostienen algunos, no sería toda la verdad. Susurran que existe una última parte, una advertencia más directa, una herida aún abierta, escondida en los corredores del Vaticano. En medio de esta incertidumbre, muchas miradas se dirigen a Francisco. ¿Será él el elegido para revelar todo? ¿Será en sus días que el velo finalmente caiga? Incluso dentro del propio Vaticano, algunas voces discretas han insinuado esta posibilidad. Hasta el cardenal Tarcisio Bertone, quien participó en la divulgación oficial en 2000, ha sido señalado por, supuestamente, haber retenido detalles esenciales. Los rumores sobre una segunda parte del tercer secreto no han desaparecido. Por el contrario, crecen, al ritmo en que el mundo parece tambalear bajo el peso de sus propias crisis. Este no es un tiempo de paz. Los signos son demasiados. Guerras interminables. Economías al borde del colapso. La tierra gimiendo bajo el deterioro ambiental.
nuevas enfermedades desafiando la resistencia humana. Para aquellos que mantienen su fidelidad al mensaje de Fátima, nada de esto es casual. Son advertencias. Son ecos de aquel clamor materno. La Virgen anunció: si no había conversión, el dolor descendería sobre la humanidad. Francisco ha sido una centinela en el muro, un vigía incansable. Ha insistido en la necesidad urgente de oración, de penitencia, de un regreso real y profundo al corazón de Dios. Una y otra vez nos ha recordado que la verdadera paz no nacerá de tratados ni de pactos humanos, sino de la reconciliación del alma con su Creador. No es la política la que salvará al mundo, es el abandono confiado en las manos de Dios. El rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, una vida de penitencia, no son reliquias del pasado, son remedios urgentes para el presente. Sin embargo, dentro de la propia Iglesia, las heridas internas se profundizan. Los escándalos sangran la confianza. Las divisiones doctrinales se agrandan. Las tensiones políticas siembran confusión. Algunos acusan a Francisco de permitir demasiada libertad. Otros lo critican por no avanzar lo suficiente. Este vaivén refleja una lucha más profunda, una purificación espiritual, tal vez anunciada hace mucho tiempo. Hay quienes creen que la Iglesia está caminando ahora por el valle de su propia purificación. Y en medio de todo esto, Francisco continúa siendo un pastor, uno cuyo mirar no está puesto en la victoria humana, sino en la fidelidad divina. Él no habla para generar miedo, sino para despertar esperanza. La Madre de Cristo no vino a asustar a sus hijos, sino a ofrecerles refugio. A través de cada peregrinación mariana, de cada Ave María susurrada, el Papa ha subrayado que la oración es la fuerza secreta de la Iglesia. Especialmente el sencillo, humilde rosario. Repetitivo, sí, pero con el poder de cambiar el curso de la historia. Llegará el momento en que hablaré más directamente sobre el secreto, dijo alguna vez. Quizá, o quizás lo que estamos esperando no sea un documento, sino una decisión. Vivir como si ya supiéramos todo. Vivir en respuesta al llamado del cielo. El silencio que rodea al tercer secreto podría no ser una omisión, sino un llamado, una invitación sagrada. Preparar el alma, despertar de la letargia, creer que Dios no está escondiendo una verdad, sino extendiendo su misericordia, dándonos tiempo para volver a Él. Porque al final, tal vez el mayor secreto no es el que aún falta por revelar, sino el que cada corazón debe decidir si creer o ignorar. La llamada ya ha sido entregada. Es el llamado a regresar al camino de la conversión. La oración constante y la firme confianza en el plan divino de Dios siguen siendo el núcleo de todo, mientras se vislumbra la posibilidad de una gran revelación. La cuestión no es si estamos listos para recibirla, sino si hemos respondido al llamado que María hizo hace más de 100 años. Al meditar sobre estas palabras, resulta imposible no recordar la ola de preocupación espiritual que tantas veces expresó Francisco, quien se ve no solo como un guía doctrinal, sino como un peregrino que camina junto a la humanidad en estos tiempos proféticos. Su presencia, silenciosa pero firme, resuena en la tensión espiritual que conecta las revelaciones de Fátima con el destino del mundo. Y es en el fondo de ese silencio donde brilla con mayor claridad la fe que Francisco proclama. La advertencia pronunciada por la Virgen María sigue resonando con un tono urgente, pero al mismo tiempo lleno de ternura. Desde las apariciones en Fátima, en 1917, su voz ha trascendido el tiempo, no limitándose al siglo pasado, sino proyectándose hacia el futuro con una validez que se vuelve más intensa a medida que pasa el tiempo. Guerras interminables, desastres naturales, plagas globales, ataques a aquellos que permanecen firmes en la fe, todo esto se presenta como señales, como velas encendidas en medio de una tormenta de turbulencia espiritual que está sacudiendo al mundo entero. Pero, ¿qué exactamente nos pidió María? ¿Por qué sus palabras pesan tanto en la conciencia del presente? En el centro de su mensaje hay una verdad dolorosa. El corazón humano se ha alejado de su Creador. En este distanciamiento, el alma se expone, herida por el pecado, debilitada por la indiferencia. Las apariciones hablaron con claridad sobre la necesidad de una profunda conversión del corazón, un retorno al ritmo de la oración y al acto redentor de la penitencia. Sin estas prácticas, alertó,
el pecado se expandiría como una plaga, afectando no solo a los individuos, sino también a las propias estructuras de las sociedades y los gobiernos. La Virgen anticipó un tiempo en que la fe sería eclipsada, no solo por la persecución externa, sino por una erosión interna de la claridad moral y de los valores cristianos. En medio del colapso moral que estamos viviendo hoy y de la creciente secularización, los avisos que fueron anunciados hace tanto tiempo se reflejan claramente. La pérdida que enfrentamos no es solo doctrinal, sino profundamente humana. Las palabras de María no vinieron veladas. Ella señaló un peligro que no solo provenía del exterior de la Iglesia, sino que también se estaba gestando en su interior. Una crisis espiritual que llegaría incluso a los más altos niveles de su liderazgo. Muchos teólogos han reflexionado sobre el llamado tercer secreto de Fátima, parcialmente revelado en 2000, sugiriendo que se refiere a esta prueba interna, un martirio espiritual más desgarrador que la espada. La imagen de un papa rodeado de mártires ascendiendo por una colina devastada puede simbolizar no solo la persecución sangrienta, sino también el vaciamiento de la fe causado por la indiferencia y la traición. No se trata solo de una cuestión geopolítica o de amenazas externas a la institución. Es una lucha por el alma misma de la fe, donde el relativismo, el desapego y el abandono de una vida centrada en el Evangelio amenazan con disolver lo sagrado. Las advertencias de María no se limitan a los muros de la Iglesia. Ellas tocan a las naciones y los pueblos, anunciando guerras y catástrofes no como castigos, sino como consecuencias, frutos naturales de un mundo que ha rechazado la amorosa autoridad de Dios. El siglo pasado fue testigo de estas consecuencias de forma desgarradora. Las guerras mundiales, la ascensión de tiranos y la sangre silenciosamente derramada por innumerables cristianos perseguidos. Y, sin embargo, María no vino para anunciar la condena, sino para iluminar el camino de regreso. Ella prometió que a través de la recitación diaria del rosario y de la consagración sincera a su inmaculado corazón, el curso del sufrimiento podría ser transformado. Esta consagración no es un gesto motivado por el miedo, sino un acto de confianza, una manera de poner toda la vida en las manos de la misericordia divina. Su llamado también resonó en otras apariciones, como las de Aquitania y Medjugorje, recordándonos que este convite no es aislado, sino un susurro constante del cielo. El rosario, tantas veces subestimado como simple repetición, es en realidad una corriente de gracias. Une los corazones, fortalece a las familias, protege a los pueblos. En la voz de María no hay terror, solo la ternura urgente de una madre que llama a sus hijos para alejarlos del peligro. Su advertencia no pretende paralizarnos, sino despertarnos, porque el destino del mundo no depende solo de gobiernos o crisis, sino de la decisión silenciosa que cada alma toma en lo más profundo de su corazón. Cuando la humanidad cierra su vida a Dios, abre la puerta a la confusión y al caos. Pero incluso en medio de la oscuridad, aquellos que buscan a Dios con humildad encuentran una paz que el mundo no puede arrebatarles. Francisco siempre insistió en que esta paz no es pasiva, es activa. Nace de una iglesia que se extiende, que no se cierra en su zona de confort, sino que abraza a los heridos, a los olvidados, a los que sufren. Su visión de un evangelio vivo, expresado en obras de misericordia y solidaridad, refleja el mismo llamado a la autenticidad que María nos hizo, porque la conversión para él no es un concepto abstracto, es algo real, visible, concreto. Es el hermano vestido, el excluido acogido, el sistema injusto cuestionado en nombre de Cristo. Y sin oración, Francisco repetía con frecuencia, no tenemos fuerzas para enfrentar los desafíos de estos tiempos. Hoy, algunos se preguntan si hemos llegado al límite de las profecías, si los próximos días revelarán el resultado del mensaje de Fátima. Ciertamente, los signos que nos rodean son preocupantes, pero el centro permanece firme. El mal, por más alto que grite, no puede vencer la perseverancia silenciosa de la fe. María no vino para cerrar una puerta, sino para mostrarnos el camino de regreso. A través del arrepentimiento, la oración y las obras de amor, el mundo aún puede cambiar. Pero esta transformación depende de nuestra respuesta, de tu respuesta. El llamado de Fátima resuena hoy con la misma claridad que en 1917.
María nos invita a retirar el velo, a ver el mundo no solo como parece, sino como realmente es en su fondo. Un campo de batalla espiritual, una viña esperando trabajadores, un lugar donde la luz aún puede perforar la oscuridad. Los signos no deben ser ignorados, pero tampoco deben llevarnos a la desesperación. La decisión es ahora. La hora ha llegado. Aunque el mundo tiemble, la misericordia de Dios sigue fluyendo. Lo que María nos pide no es complicado. Ella pide corazones que confíen, manos que perseveren y vidas que amen. En esa respuesta habita la única luz capaz de disipar las sombras. Y si aún queda una prueba para la Iglesia, es para que podamos ser encontrados no dormidos, sino en oración. En la última etapa de sus reflexiones, el Papa Francisco compartió una preocupación serena, no como una advertencia lanzada desde las alturas, sino como una verdad dolorosa nacida de años caminando al lado de aquellos que llevan heridas en sus almas. No habló con alarma, sino con la gravedad de un pastor que conoce el peso del silencio dentro de la Iglesia. En su entendimiento, la confusión ética de nuestros días y la pérdida de reverencia por los sacramentos no son fenómenos aislados. Son señales visibles de una fractura más profunda, una apostasía silenciosa que, según Francisco, no comienza afuera, sino dentro, cuando aquellos que recibieron el Evangelio comienzan a moldearlo para agradar a los vientos de la cultura. Francisco señaló con frecuencia esta tentación de presentar una fe despojada de su cruz, reducida a una formalidad cultural. El simbolismo contenido en el tercer secreto de Fátima resurge con fuerza aterradora en este escenario. El obispo vestido de blanco, que durante mucho tiempo fue interpretado como una representación del Papa avanzando entre los restos de una ciudad en ruinas, pisando los cuerpos de sacerdotes y fieles que fueron víctimas de abandono y violencia. Aunque algunos han vinculado esta visión al atentado contra Juan Pablo II, otros afirman que va mucho más allá de un incidente aislado, mostrando un martirio espiritual que aún está en desarrollo, una purificación lenta y dolorosa de la Iglesia, donde la fe es probada hasta el límite. Esto no es una invención. Místicos como el Padre Pío y María Valtorta hablaron anticipadamente de una Iglesia herida, no solo por ataques externos, sino por traiciones internas, desde Akita hasta Fátima. Las apariciones de la Virgen María tejieron una cadena de llamados celestiales llenos de urgencia. En Akita, sus palabras fueron directas. Obispos contra obispos, cardenales enfrentándose. No solo una iglesia asediada, sino desgarrada por sus propios miembros. Esta continuidad en el tiempo no parece para muchos una coincidencia, sino más bien una línea profética que anuncia una prueba necesaria antes de la victoria prometida. En medio de esta prueba, el Papa Francisco no pidió pánico, sino discernimiento. El verdadero peligro no es el fuego cayendo del cielo, sino aceptar pasivamente una forma de cristianismo sin sacrificio, una vida espiritual vacía reducida a la mera apariencia. Y sin embargo, incluso en medio del caos, hay esperanza. En medio de los gritos de división, algunos creen que Francisco se ha colocado en la brecha enfrentando fuerzas que buscan dividir la fe. Aunque otros lo acusan de fomentar la ambigüedad, sea cual sea la causa u opinión, pocos niegan que su pontificado ha estado marcado por una lucha interna que refleja la crisis mayor ya anunciada. La gran prueba no se limita a los muros de la Iglesia. En muchos lugares del mundo, los cristianos son encarcelados, torturados y asesinados por su fe. En Occidente, la religión fue empujada hacia los márgenes, sustituida por ideologías que ofrecen consuelo sin verdad, libertad sin santidad. El secularismo avanza rápidamente, no solo como indiferencia, sino como una fuerza activa que combate el anhelo del alma por lo eterno. Esto también forma parte de la batalla espiritual que María anunció, una lucha por el propio corazón de la humanidad. Y, sin embargo, en medio de las sombras, la luz de Fátima sigue encendida. La voz de María no clama en desesperación, sino con un amor firme. No temáis. Su llamado a la oración, especialmente al rosario, sigue siendo un escudo contra la oscuridad que se avecina. La promesa continúa viva. Por la fe y la perseverancia, su inmaculado corazón triunfará. Este no es el fin, sino el comienzo de una renovación profunda nacida entre fuego y lágrimas. En este momento se nos invita a responder. ¿Estamos preparados para la prueba que se acerca? Reconocemos en el desorden global
Los signos que fueron anunciados hace tanto tiempo. Las guerras se multiplican. Las catástrofes naturales se vuelven más frecuentes y destructivas, sacudiendo nuestras certezas y generando preguntas que pocos se atreven a hacer. ¿Es este el mundo sobre el cual María nos advirtió? Si no regresamos a Dios, los signos parecen demasiado claros para ignorarlos. Ella advirtió que si la humanidad persistía en su orgullo, la propia tierra gemiría de dolor. Y así ocurre. Terremotos, huracanes, inundaciones no son simples fenómenos naturales, sino señales de que toda la creación sufre con la rebelión del hombre contra su Creador. En Akita, las palabras de María fueron contundentes. Fuego caerá del cielo y muchos perderán sus vidas. Simbólicas o no, estas imágenes despiertan una profunda urgencia en el alma. Sin embargo, la aflicción espiritual no se limita al ámbito natural. También se refleja en gobiernos que oprimen, en ideologías que dividen y en sociedades tan fragmentadas que, incluso dentro de una misma familia, ya no se comparte un lenguaje moral común. La batalla que María profetizó no es solo externa, sino también interna, librada dentro de la conciencia de cada persona. El mundo moderno, en su deseo de autonomía, parece cada vez más distante de la verdad divina. El relativismo se ha convertido en una creencia dominante, y con él, el corazón humano se aleja de su hogar espiritual. Mientras las pandemias y el hambre siguen extendiendo el sufrimiento, el grito de los pobres crece cada vez más fuerte, y en medio de todo esto, las palabras de María continúan resonando, llamando a cada uno de nosotros no con un sonido estruendoso, sino con el susurro constante de una madre que nunca abandona a sus hijos. En los últimos años de su vida, Francisco reflexionó frecuentemente sobre el sufrimiento silencioso que se instaló sobre el mundo como una niebla densa. En las recientes crisis globales, especialmente la pandemia de COVID-19, vio no solo un recordatorio de nuestra fragilidad humana, sino también una dolorosa revelación del egoísmo y la indiferencia que persisten en nuestras sociedades. No fueron simplemente emergencias de salud, sino despertares espirituales, momentos que nos permitieron ver cuánto se ha alejado la humanidad de su Creador. Al meditar sobre estas pruebas, Francisco siempre volvía a la voz profética de María, cuyas palabras en Fátima resuenan como una campana que atraviesa los siglos, advirtiendo sobre las consecuencias si los corazones no se convierten a Dios. Muchos fieles comenzaron a preguntarse, ¿serían estas aflicciones el preludio de los castigos mencionados en las apariciones marianas? María había advertido que si el mundo no se arrepentía, sufriría. Sus advertencias no eran amenazas, sino apelaciones urgentes de una madre que ansía nuestra santidad. Una de las partes más marcantes de su mensaje fue la profecía de persecución. Ya no es una historia distante de antiguos mártires. Hoy es una realidad presente. En muchos países, hombres, mujeres y niños son encarcelados, torturados y muertos simplemente por confesar su fe en Cristo. Y aunque en Occidente esta persecución adopte otras formas, leyes restrictivas, cambios culturales, creciente hostilidad hacia la religión, su efecto es igualmente devastador. La lenta erosión de la libertad religiosa y la marginación de los valores cristianos debilitan a la Iglesia por dentro. Este rechazo silencioso, esta creciente apostasía, fue algo que María previó como uno de los mayores desafíos para la Iglesia en sus horas más oscuras. Y sin embargo, incluso en esa sombra, la luz de la esperanza nunca se apagó. En 1906, en un mundo herido por el pecado y el dolor, el mensaje de Fátima no fue solo una alarma, sino también una promesa de misericordia. La promesa fue clara y profunda. Si nos volvemos a Dios a través de la oración, la penitencia y una sincera consagración al Inmaculado Corazón de María, es posible detener el avance de la destrucción. Entre los dones que María ofreció a sus hijos, el rosario brilló con una fuerza especial. No se trataba de simples cuentas ensartadas en un hilo, sino de un escudo contra la desesperanza, un ritmo de paz en medio del caos. Son innumerables los testimonios de vidas transformadas, de tragedias evitadas y de bendiciones recibidas, todo gracias a la recitación fiel de esta oración. María nos aseguró que su corazón triunfaría. Esta promesa, susurrada y proclamada a lo largo de las generaciones, sigue siendo un faro para aquellos que caminan en la oscuridad.
Sin embargo, algunos aún se preguntan si lo que estamos viviendo hoy es el cumplimiento completo de esas profecías o simplemente el comienzo de algo mucho más grande. La Iglesia, con su sabiduría, nos invita a discernir para no sucumbir al desespero. El Papa Francisco ha enfatizado con frecuencia la necesidad de una fe madura, una fe no marcada por el miedo, sino templada por la confianza. Nos alienta a permanecer vigilantes, firmes en la oración, sin ceder al pánico. Las apariciones de María no buscan asustarnos, sino despertar nuestros corazones. Son un llamado a la sobriedad espiritual, a elevar nuestra mirada del efímero al eterno. Los signos de los tiempos no están ocultos, se manifiestan en las noticias, en las leyes que se promulgan, en la pérdida del sentido moral. Pero María no nos dejó a la deriva, nos dio un camino: conversión, oración, caridad. En un mundo sacudido por la incertidumbre, los fieles somos llamados a ser luces que no se apagan, testigos vivos de la presencia de Dios. Fátima no es una historia de fatalismo, sino un canto que nos llama a la renovación. Nos impulsa a la transformación interior. Si aceptamos este llamado con valentía y dedicación, aún podremos ser testigos del triunfo glorioso de la gracia, de una paz que ningún poder humano puede otorgar. El rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María no son solo memorias del pasado, sino pilares espirituales para esta generación y las que vendrán. El clamor de María en 1917 sigue resonando hoy. Su invitación a la oración diaria y a la entrega de nuestros hogares y corazones a ella es tan urgente ahora como lo fue en ese entonces. Consagrarnos a María no es simplemente repetir palabras, es confiar nuestras vidas a sus cuidados maternales, es decidir vivir bajo su protección, caminando siempre en dirección a Cristo. El corazón de María triunfará, ella misma lo prometió. Pero ese triunfo necesita de nuestro sí, de nuestra cooperación, de nuestro sincero deseo de ser transformados. A lo largo de los siglos, los santos han sido testigos de los frutos de esta entrega. La valentía que inspira, la gracia que se multiplica, y el rosario. El rosario es mucho más que una devoción. Es una profunda contemplación que nos introduce en la vida de Cristo, en los misterios que dan sentido a nuestra propia existencia. Cada cuenta es un paso hacia la sanación. Cada década, un puente entre el dolor y la esperanza. Y como se ha registrado en la historia, desde los silencios de los conventos hasta los gritos en los campos de batalla, esta humilde oración ha operado milagros que desafían cualquier explicación. En nuestra hora de mayor necesidad, María sigue siendo lo que siempre fue: una brújula de refugio, una luz en medio de la tormenta. La fuerza del rosario no reside en su complejidad, sino en su simplicidad desarmante. Abre el alma al misterio, permitiendo que cada persona, independientemente de su educación o condición, entre en la presencia divina. En sus reflexiones serenas, Francisco volvía una y otra vez a esta verdad: la oración más simple puede ser una escalera hacia el cielo. En sus últimos días, él llevaba esta certeza consigo, como una llama ardiente. Francisco reconoció que la historia parecía reflejar las advertencias dadas en Fátima, donde María había alertado sobre un mundo en peligro si la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón se retrasaba. Sus palabras hablaban de guerras, persecuciones y errores que se expandirían como fuego entre las naciones. A lo largo del siglo XX, esas sombras proféticas tomaron forma en eventos concretos: la ascensión del comunismo, el silenciamiento de la fe en muchas partes del mundo, el dominio frío de las ideologías opresoras. Durante esos años, varios pontífices realizaron consagraciones, pero muchos seguían dudando si lo que se había pedido al cielo realmente se había cumplido. Entonces, en 1984, Juan Pablo II llevó a cabo una consagración que muchos consideran decisiva. Poco después, los muros comenzaron a derrumbarse, la cortina de hierro se debilitó, el muro de Berlín cayó, y la Guerra Fría llegó a su fin. Para aquellos que perciben los signos divinos, esto no fue una coincidencia, sino el fruto de la oración, el eco de una consagración que tocó el curso de la historia. El mensaje de María permanece tan claro hoy como lo enseñó en aquel entonces.
La paz no nacerá de acuerdos políticos ni de fuerzas armadas, sino de corazones renovados. La verdadera raíz de la guerra, dijo ella, es el pecado. Y por eso, el remedio no son los tratados, sino la conversión. El rosario entonces deja de ser una repetición y se convierte en un arma de luz. En un tiempo en el que los fundamentos morales se desmoronan bajo el peso del relativismo y del materialismo, cuando tantas almas se sienten vacías y sin rumbo, esta antigua oración brilla nuevamente. Lleva a los inquietos de vuelta a Dios, ofreciéndoles no soluciones fáciles, sino la paz que viene de la rendición. La consagración al Inmaculado Corazón no es solo un símbolo, es un acto de confianza, una decisión de abandonar las ilusiones del mundo y aferrarse a la misericordia divina. En sus liturgias y mensajes el Papa Francisco frecuentemente volvía a este tema, no con estridencia, sino con la insistencia de un pastor que conoce el camino de regreso. Él llamó al rosario la oración de los simples, de los olvidados, de aquellos que tienen poco, pero lo entregan todo. Y en esa pobreza de espíritu reside una fuerza inmensa. No es de extrañar que ella considerara los mensajes de Fátima no como reliquias distantes, sino como una guía viva para la Iglesia de hoy. Miremos a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. En su inocencia comprendieron lo que muchos adultos aún rechazan, que la oración y el sacrificio no son cargas, sino caminos que nos conducen a la gracia. Ellos respondieron con total dedicación al llamado de María, ofreciendo sus dolores y penitencias por la cura del mundo. Su testimonio no pertenece solo al pasado, es una reflexión que nos desafía en el presente. Incluso las ofrendas más pequeñas, si se unen a Dios, adquieren un valor eterno. La voz de Fátima no es un eco del ayer, sino un grito vivo que resuena hoy. El destino de la humanidad se decide en los silencios del alma, en las oraciones susurradas, en las batallas interiores que nadie ve. Esto no es superstición, es una verdad espiritual. El rosario y el acto de consagración no son gestos vacíos, sino pactos vivos que se unen a los planes del cielo. En estos tiempos inestables, cuando el miedo se propaga y la verdad es cuestionada, ellos siguen siendo nuestro refugio. El corazón de María triunfará, lo dijo ella, pero la pregunta sigue siendo, ¿seremos parte de ese triunfo? Los mensajes de Fátima no son solo advertencias, son invitaciones urgentes y sagradas. Desde la primera aparición en 1917, la señora vestida de luz señaló un peligro mayor que las bombas o el hambre. La pérdida de la fe, el colapso espiritual que ocurre cuando las almas se alejan de Dios. María no vino a sembrar miedo, sino a despertar conciencias. Su voz es suave, pero firme. No llama al mundo a reglas, sino a una relación viva con Dios. Y aún así, la pregunta sigue golpeando. ¿Quién está escuchando? En la prisa por seguir adelante, el alma moderna olvida la eternidad. En la búsqueda de confort, el corazón se endurece. La espiritualidad se relegó a algo irrelevante, y el hombre construye sobre arena movediza. Es por eso que sus palabras atraviesan el ruido, responden a lo más profundo del ser humano, no el éxito, sino la salvación. Hay una batalla que no se ve, y es por nuestras almas. En Fátima, María reveló la magnitud de la lucha. Habló del pecado no como una idea superada, sino como la herida más grave del mundo. Alertó sobre el colapso moral y sobre una sociedad que llamaría libertad a lo que es malo. Y todo eso, lamentablemente, sucedió. Pero su voz no fue silenciada. Ella sigue ofreciendo el camino de la oración, la penitencia y el retorno. Despertar el espíritu requiere valentía, no sucede automáticamente. Es una decisión que se renueva cada día. Y esta decisión no es solo para aquellos que se han alejado. María dirigió también sus palabras a la propia Iglesia. La apostasía, ese abandono silencioso de la fe desde dentro, fue una de las amenazas más graves que ella mencionó. El llamado a la conversión no es exclusivo del hijo pródigo. También se dirige a los fieles de cada domingo, al catequista, al sacerdote. En este momento, el cielo no nos llama al confort, sino a la claridad, al valor y a la santidad. Muchos creyentes avanzan por la vida aferrados solo a la superficie de su fe, conformándose con ritos externos que nunca tocan el alma. Fue esta tibieza espiritual la que Francisco denunció con preocupación,
considerándola una de las amenazas más graves para la vitalidad de la Iglesia. Él comprendió, como demostraron sus últimas reflexiones, que el mensaje de Fátima no es una nota al pie de la historia, sino una invitación presente a vivir una comunión más profunda con Dios. Francisco creía firmemente que la oración sin transformación es solo una sombra de la verdadera fe, y que el Evangelio debe vivirse con pasión, no con formalismo. La lucha espiritual anunciada en tantas apariciones marianas no se oculta, se despliega a plena luz. Vivimos en un tiempo en el que ya no es fácil distinguir entre el bien y el mal, donde la confusión moral se extiende como una niebla sobre todas las naciones. Las ideologías contrarias al corazón del Evangelio ya no son sutiles, son dominantes, y con ellas ha surgido una nueva ola de hostilidad hacia la fe, tanto directa como indirecta, que presiona a las comunidades por todos los lados. En medio de esta incertidumbre, los corazones están. Muchas personas buscan respuestas en sistemas y filosofías que prometen consuelo momentáneo, pero dejan el alma vacía. Sin embargo, la voz de la Virgen sigue llegando a nosotros, serena pero firme. El camino no está en las estructuras humanas, sino en la comunión con lo divino. Solo Dios puede reordenar nuestras vidas y restaurar el equilibrio que tanto necesita el mundo. Y esa restauración no comienza con las masas, sino con la conversión de cada persona. Cada alma que se vuelve hacia la luz se convierte en un faro para otras. La petición de María fue simple, pero profunda. Rezar el rosario todos los días. Esta práctica diaria no es solo protección, es intercesión, un grito por el mundo de un corazón abierto. El rosario no son solo palabras, es una lenta peregrinación por los misterios de la salvación, una mirada íntima a la vida de Cristo y su Madre. Y en esa mirada, el corazón es transformado. A través del rosario, el mundo no solo se presenta ante Dios, sino que comienza a cambiar. Pero la oración por sí sola no es todo el convite. María también pidió sacrificio, una palabra que hoy en día a menudo se malentiende. En nuestra época, el sacrificio se asocia con pérdida o dolor que debe ser evitado. Sin embargo, ella nos muestra otra realidad. Cuando el sacrificio nace del amor, tiene poder redentor. Ella une el dolor al sufrimiento de Cristo y nos permite participar en su obra salvadora. Este sacrificio puede adoptar muchas formas. Renunciar al egoísmo, aliviar la carga del otro, soportar el dolor con paciencia o luchar contra el pecado dentro de uno mismo. Lo que Fátima nos ofrece no es solo una advertencia, sino una esperanza. María Luminosa no anuncia una victoria lejana o abstracta, sino una que ya está en marcha. Donde los corazones se vuelven hacia Dios, ese triunfo no le pertenece solo a ella. Somos llamados a ser parte de Él, a llevarlo con nosotros a los lugares donde vivimos, trabajamos y luchamos. En cada momento de entrega, en cada gesto de fidelidad, comienza el triunfo de su inmaculado corazón. Este despertar de la fe no es una opción secundaria, es la clave misma para la renovación del mundo. El llamado es urgente. El tiempo es ahora. En sus últimos días, el Papa Francisco habló con frecuencia sobre la necesidad de que la Iglesia despierte a su misión. Animó a los fieles a dejar atrás las rutinas cómodas y llevar esperanza a las calles, a las márgenes, a aquellos que se han olvidado de cómo tener esperanza. Esta misión refleja claramente el clamor de Fátima. María nos pide vivir el Evangelio sin miedo ni vergüenza, incluso cuando enfrentemos oposición o rechazo. La batalla es real, y la promesa también. Estamos ante un punto de inflexión decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Las palabras de Fátima no son ecos lejanos, son un aliento vivo que aún enciende las brasas de la fe en aquellos dispuestos a escuchar. Cada uno de nosotros está siendo llamado no a ser un espectador, sino a levantarse para sacudir la inercia del hábito, dejar atrás la parálisis del alma adormecida y volver a vivir plenamente en Dios. La hora ha llegado. La decisión está ante nosotros. En estos días sagrados de luto, mientras el mundo permanece en silencio en oración, corazones de todos los rincones del planeta regresan a la memoria del Papa Francisco, no solo como un pontífice, sino como un humilde pastor cuya vida fue de devoción, compasión y esperanza inquebrantable. Su voz nunca fue destructiva, sino de una persistencia gentil, como un río que pacientemente moldea la piedra.
En cada homilía, en cada abrazo a los pobres, en cada visita a un rincón olvidado del mundo, nos recordaba que la Iglesia no es una fortaleza, sino un hospital de campaña abierto a los quebrantados, a los que dudan y a los que están cansados. Se está realizando una transmisión única e impactante de una era espiritual, que invita a cada alma a convertirse en una llama viva que iluminara el camino hacia la restauración y la unidad en Cristo. Esta voz ahora se ha desvanecido, no como un signo de derrota, sino como una manifestación de plenitud. Francisco siempre creyó, como tantas veces lo dijo, que morir al servicio del amor es, en realidad, entrar en la vida en su totalidad. No lo recordemos solo como el obispo de Roma, sino como un padre que supo hacer espacio en su mesa para todos, tanto para los fieles como para aquellos que aún buscan. Tuvo el coraje de llevar la Iglesia a las calles, donde el dolor clama y donde Cristo sigue siendo crucificado todos los días. Caminó junto a los refugiados, lavó los pies a los prisioneros, lloró con las víctimas de la guerra y nunca dejó de proclamar la misericordia de Dios. Su pontificado no se construyó sobre honores o poder, sino sobre las bienaventuranzas, sobre la mansedumbre, la paz y la pureza de corazón. Nos enseñó a ver el rostro de Cristo en los demás, especialmente en los rostros de aquellos que son dejados de lado por la sociedad. Hoy, mientras las campanas de San Pedro resuenan y el incienso asciende al cielo, nosotros, los que quedamos, estamos llamados a continuar la misión que Él encarnó con tanta fidelidad. Él nos dejó una frase que resuena en nuestros corazones. La vida crece en la entrega y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Vivió así, entregándose sin esperar nada a cambio, sin cálculos ni reservas. Su legado no está esculpido en piedra, sino en las almas que tocó, en las mentes que iluminó, en los corazones que ablandó. Nosotros, la Iglesia que tanto amó, ahora tenemos la responsabilidad de cargar con la antorcha que Él encendió. Por eso, oremos con una reverencia que atraviesa generaciones. Señor de infinita compasión, acoge a tu siervo Francisco en la alegría que tanto buscó. Corona su pobreza con las riquezas del cielo. Vístelo ahora con la luz que Él intentó reflejar pacientemente, incluso en medio de nuestra oscuridad. Que los ángeles lo guíen al paraíso, donde los santos lo recibirán con los brazos abiertos, y la Santísima Virgen le susurrará al oído: Bienaventurado Hijo de la Paz. Y al rezar por su alma, también oramos por nosotros, para que seamos dignos del ejemplo que nos dejó. Que también caminemos al lado de los olvidados, que también hablemos la verdad con amor. Que anunciemos a Cristo más con nuestra vida que con palabras. En su memoria, que nuestras divisiones se transformen en diálogo, nuestro miedo en valentía y nuestra indiferencia en acción. Este no es un tiempo solo de silencio, es un tiempo de gratitud, testimonio y misión. Enciende una vela en tu casa y reúne a otras personas para recordar. Reza un rosario en su honor. Participa en la Santa Misa y ofrécele el descanso de su alma. Y sobre todo, vivamos lo que Él predicó. Que su muerte no sea el cierre de un capítulo, sino el despertar de un llamado claro, urgente y lleno de luz. Concédele, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua lo ilumine. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Si este homenaje a la vida y legado del Papa Francisco tocó tu corazón, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tal vez tengas un recuerdo, una oración o una palabra de gratitud para el hombre que nos recordó que la misericordia es el latido del Evangelio. Tu voz importa si has encontrado consuelo o inspiración en esta reflexión. Por favor, considera compartir con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy. Y si te gustaría acompañarnos mientras seguimos explorando historias de fe, sanación y renovación, te invitamos calurosamente a suscribirte a este canal. Mantengamos juntos vivo el espíritu de compasión, humildad y valentía que Francisco personificó tan hermosamente. Que la paz esté siempre contigo. Por favor,